Dios les bendiga a todos. Quiero recordarte antes de empezar con el estudio, quiero recordarte las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque para vosotros parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A continuación veremos un poco de estudio del libro de Marcos. Fue escrito en griego y es el libro número 41 de los 66 libros de la Reina Valera. Tiene 16 capítulos y 678 versículos. A continuación veremos las citas que son mencionadas aquí en el libro de Marcos del Antiguo Testamento. Empezamos con Génesis 2:24, donde dice, Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Marcos 17. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Vemos que el Señor Jesucristo aquí en Marcos 17 menciona Génesis 2:24. Vemos que los dos textos son iguales. Continuamos. Ahora vamos a leer en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Marcos 10:19 dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Vemos que el Señor Jesucristo aquí en Marcos 10:19 menciona Éxodo 20:12. Continuamos. Ahora vamos a leer en el libro de Levítico. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Marcos 7:10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Vemos que el Señor Jesucristo aquí en Marcos 7:10 mencionó Levítico 29. Continuamos. Ahora vamos a leer el libro de Números. Números 27:17 dice, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos que el Señor Jesucristo menciona que las ovejas no tenían pastor. También aquí en Número es similar. Se habla del pastor y las ovejas. Vemos que son similares los dos textos. Continuamos. Ahora vamos a ver el libro de Deuteronomios y leemos. Deuteronomios 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Marcos 10:4 dice, y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Bien sabían la cita los fariseos hipócritas, la cita de Deuteronomio 24:1. Vemos que los dos textos son iguales. Continuamos. Ahora vamos a leer en Josué. Josué 22:5 dice, solamente con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Vemos que los dos textos son iguales. Marcos 12:33 dice, el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificio. Vemos que tanto Josué 22:5 como Marcos 12:33 son similares. Continuamos. Ahora vamos a leer en segundo libro de Crónicas 18:16. Ponemos pausa y mencionamos que tanto el libro de Jueces como el libro de Ruth, como el primer libro y segundo de Samuel, primer libro y segundo de Reyes y primer libro de Crónicas no son mencionados aquí en el libro de Marcos, pero en el resto de los libros del Nuevo Testamento sí los menciona. Eso lo veremos en otro estudio, pero en esta ocasión estamos en el libro de Marcos. Segundo libro de Crónicas 18:16 dice, entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos que los dos textos son iguales. Hablan de la oveja sin pastor. Continuamos. Ahora vamos a leer en Salmo. Antes de leer Salmos, ponemos pausa y mencionamos los libros que no se han mencionado en Marcos. Vemos el libro de Esdras, el libro de Nehemías, libro de Esther, libro de Job, que no lo mencionó Marcos. Pero en el resto de los demás libros del Nuevo Testamento sí son mencionados. Pero en esta ocasión estamos estudiando el libro de Marcos. Un poco de estudio solamente porque es intenso el libro de Marcos en el estudio bíblico. A continuación leemos Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Marcos 14:34 dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Vemos que el Señor Jesucristo habló de la alma triste hasta la muerte.
igual que Salmos habla de la alma triste. Vemos que los dos textos son iguales o similares. Continuamos. Ahora vamos a leer en Eclesiastés. Eclesiastés. Ponemos pausa y mencionamos que el libro de Proverbios no fue mencionado en Marcos, ni tampoco el libro de Cantares. Vamos a leer Eclesiastés 12:2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas se vuelvan las nubes tras la lluvia. Marcos 13:34 y 25 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Marcos 13:24 y 25 es similar que Eclesiastés 12:2. La única razón que aquí en Eclesiastés 12:2 habla de la naturaleza, del sol, de la luz y de la luna y de la lluvia. Pero aquí en Marcos 13:24 y 25 habla de la profecía del Señor Jesucristo, que se oscurecerá el sol y la luna y el resplandor se oscurecerá. Vemos que los dos textos son iguales, pero que esta profecía del Señor Jesucristo no se ha cumplido. Se va a cumplir hasta que se acabe el mundo. Continuamos. Ahora vamos a leer en Isaías. Antes de leer Isaías, vamos a mencionar que el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones tampoco lo menciona Marcos. Leemos Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Marcos 11:17 dice: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos que el Señor Jesucristo estaba mencionando Isaías 56:7 en Marcos 11:17. Vemos que los dos textos son iguales. Continuamos. Ahora vamos a leer en Eclesiastés. Eclesiastés 12:2 dice: hijo de hombre, tú habitáis en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Marcos 8:18 dice: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Vemos que tanto Marcos 8:18 como Ezequiel 12:2 son iguales. Ahora vamos a leer en Daniel. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Marcos 13:26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Vemos que esta visión de Daniel no se ha cumplido, porque el Señor Jesucristo en Marcos 13:26 lo recuerda, que Él vendrá en las nubes del cielo. Continuamos. Ahora vamos a leer
en Oseas. En Oseas dice, Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Vemos que tanto Oseas como Marcos, esta profecía se cumple en Marcos 8:31 cuando el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches y resucitó. Continuamos. Ahora vamos a leer en Joel. Joel 3:13 dice, echalaos porque la mies está ya madura y venid, descended porque es lagar, está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ello. Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Vemos que los dos textos son similares. Continuamos. Ahora vamos a leer en Jonás. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y tuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Vemos que el Señor Jesucristo se comparó como Jonás cuando cayó en la boca de aquel gran pez y estuvo en su estómago del pez 3 días y 3 noches. Vemos que el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches y resucitó. Continuamos. Ahora vamos a leer Miqueas. Miqueas 7:6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de la casa. Marcos 13:12 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Vemos que los dos textos son iguales, tanto Miqueas 7:6 como Marcos 13:12. Continuamos. Ahora vamos a leer Malaquías. Antes de leer Malaquías, vamos a mencionar los demás libros que no mencionó Marco. Vemos que el libro de Amós, como el libro de Abdías, como el libro de Nahum, como el libro de Habacuc, como el libro de Ageo, como el libro de Zacarías, que son los profetas menores según se conoce, no los mencionó el libro de Marco. Continuamos. Malaquías 4, 5 y 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Marcos 9, 11 y 12 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiéndole, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas
como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Vemos que tanto Malaquías 4, 5 y 6 y Marcos 9, 11 y 12 son similares. Hasta aquí el estudio. Dios les bendiga a todos. Los veremos hasta un próximo estudio del libro de Lucas. Y Dios les bendiga a todos.